Bueno, muy bien. Creo que ya estamos para empezar. ¿Se escucha, cierto? Sí, sí, se escucha bien. Bárbaro. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, por estar acá, por aceptar la invitación. La idea es hablar sobre un tema que es bastante conocido, pero que tiene muchos cambios en los últimos tiempos, como es las imágenes del stroke. Les pido a los que puedan mutearse, después hacemos preguntas y pueden hablar. Bueno, básicamente para poner el tema en perspectiva, hoy en día tenemos algunas estadísticas en nuestro país, en Argentina, no sé si todos los que están son de Argentina, pero acá normalmente faltaban estadísticas. En los últimos años sabemos que tenemos entre 50 y 60 mil nuevos casos de ACV por año, que se produce un ACV cada 9 minutos, que es la tercera causa de muerte y que es la primera causa de discapacidad. O sea que estamos hablando de una enfermedad realmente importante. ¿Cuáles son los principales actores o jugadores de esta patología? Básicamente son estos cuatro. Tenemos un vaso que se obstruye, un tejido que se infarta rápidamente, tenemos un área de penumbra y una circulación colateral, y falta un actor fundamental que es el tiempo. En el interjuego de estas variables vamos a poder dividir a los pacientes en algunos que progresan rápidamente, que llamamos hoy progresores rápidos, que no son pocos, constituyen más de la mitad de los pacientes, y aquellos que lo hacen lentamente. Así que nosotros, la variable más importante quizá de todo esto y que cambia mucho de persona a persona es la circulación colateral. En el año pasado hubo una revisión de una guía que había aparecido en el año 2018, y esta guía, que es de la American Heart Association, es la guía a partir de la cual el mundo, yo diría, se maneja para el manejo de esta patología. Algunas están en inglés, pero se entienden. Básicamente lo primero que quería aclarar es que la clínica manda, es decir, es lo primero, sigue siéndolo, y para demostrar la importancia de la clínica en esta nueva guía, se considera que los pacientes que tienen un score del NIH, que es un score clínico, que va de 0 a 5, no son pasibles de tratamiento con trombolíticos ni con trombectomía. Esto, fíjense que son recomendaciones que tienen una clase no 1, y se debe básicamente a que también depende mucho de qué tipo de déficit tenga el paciente y cuál es la actividad del paciente. Por ejemplo, en un paciente que maneja un camión, por ahí una hemianopsia, sí es un problema grave, y lo mismo puede suceder con una fascia para un cantante, etcétera, etcétera. Así que también acá, como todo en medicina, es un arte y cada paciente es individual. Pero en principio, los pacientes con este NIH no irían a trombolisis. Bueno, otra cosa que manifiesta la guía y que me parece muy importante es que hoy en día, tanto los clínicos, neurólogos, como los que hacemos imágenes, podemos trabajar a distancia. Esto está aceptado. eh, Hay varios dispositivos que están ya aprobados por la FDA y que se pueden usar. Los tiempos para las imágenes que se consideran aceptables son 25 minutos hasta realizar la tomografía y 45 minutos hasta la interpretación. Por eso es importante que podamos contar con estas herramientas, porque realmente llegar a la clínica muchas veces fuera de horario de trabajo en los primeros 45 minutos no es fácil, así que podemos apelar a estas herramientas. Lo primero que hay que hacer cuando uno tiene un stroke, esto es lo que dice la guía y lo que hacemos en general en casi todos los centros del mundo que usan tomografía como primera aproximación, es descartar la hemorragia. No importa que sea una pequeña hemorragia, una gota de sangre aguda descarta el tratamiento trombolítico. Y bueno, acá tenemos básicamente distintos sabores de hemorragia: intraparenquimatosa, infarto hemorrágico, una hematomas con nivel de una coagulopatía, hemorragia subarachnoidea.
La verdad que todas estas son muy fáciles de descartar, pero a veces pueden aparecer algunas más complicadas. Por ejemplo, este paciente parecía un estudio sin ninguna hemorragia grave, pero hay una hiperdensidad muy tenue en el borde libre de la tienda del cerebelo, y aquí es donde es muy importante realizar las reconstrucciones multiplanares, enfriar la cabeza, a pesar de que a veces uno tiene la presión ahí arriba de los neurólogos que están esperando que digamos que no tiene nada para ir a trombolizar. A veces vemos que esto se repite en el corte coronal, y en este caso también se repite en el corte sagital. Entonces esto es un hematoma subdural yuxtatentorial y es una contraindicación formal para la realización de trombolisis. Por lo tanto, muy importante detectarlo y mirarlo. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver en agudo en un stroke? En las primeras horas se sabe que pueden aparecer estos signos precoces, ya son conocidos por todos ustedes. Simplemente rápidamente repasamos la hipodensidad del parénquima, sobre todo de la unión gris-blanca, la corteza de la ínsula es muy sensible, la convexidad también, y el núcleo lenticular. Fíjense en este caso, un paciente que tiene una cierta borrosidad del núcleo lenticular, de la región frontoinsular, y en la convexidad sí se ve claramente, o más o menos claramente, el límite entre el parénquima normal y el infarto en curso. También se considera como otro signo precoz el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que después vamos a hablar un poquito. Y la importancia de estos signos precoces es que son muy frecuentes, contrariamente a lo que se decía antes. Más o menos están en un 60% en las primeras 2 horas y hasta en un 80% en las primeras 6 horas. Bueno, acá viene el primer punto conflictivo. Si hay una hipodensidad o no hay, esto cambia, esto inhibe el tratamiento trombolítico. Bueno, la guía en esto es un poco confusa, diría yo, porque por un lado dice que la extensión y severidad de la hipoatenuación, o sea, de la hipodensidad en agudo, no debe ser usada como criterio para suspender el tratamiento trombolítico. Entonces uno dice, bueno, vale todo, cualquier hipodensidad, vamos para adelante. Sin embargo, después aclara que, bueno, si hay una clara hipoatenuación, no estaría recomendado. La palabra clara es muy vaga, no es muy clara, justamente. Y, por ejemplo, bueno, esto sí, por ahí para todos sería una franca hipodensidad que ya tiene efecto de masa, esto contraindicaría, o por lo menos es una bandera roja. Sin embargo, en el medio de estas dos hay toda una gama, y ahí viene el criterio otra vez del neuroradiólogo, del neurólogo vascular. A veces las cosas son difíciles porque el tiempo cuenta, estamos apurados, tenemos tomografías como esta, donde, bueno, hay una tenue hipodensidad, eh, pero en un territorio muy extenso, más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media. Más o menos recuerden que el territorio de la arteria cerebral media tiene 200 mililitros y un tercio es más de 70, y bueno, esto se considera un infarto ya grande. Entonces, lo que también cuenta acá es el tiempo. Si el paciente tiene menos de 3 horas, probablemente todo el mundo avanzaría con el tratamiento a pesar de la extensa hipodensidad. Si el paciente está en la ventana entre 3 y 4 horas y media, que es el límite, la cosa se pone un poco más complicada, y bueno, ahí otra vez, como ustedes ven, en muchos casos es una cuestión de criterio, y eso me parece muy bueno. También está indicada el uso de ventanas especiales para stroke. Esto ya todo el mundo hoy en día lo tiene más o menos claro. La ventana de stroke es una ventana con un nivel de 32 y un ancho de banda de 8. Fíjense que en la ventana convencional no vemos nada, en la ventana stroke se ve ya la hipodensidad en un territorio silviano. Así que esto también es recomendado. Y el score Aspects, el score que ya lleva muchos años, salido de Alberta, en Canadá, que es muy simple, digamos, por lo menos es simple de entender, después para aplicarlo puede haber dificultades. Son 10 regiones a nivel ganglionar y supraganglionar. Aquí tenemos, fíjense, la región frontal, temporal y la zona temporal posterior o parietal arriba. Tenemos la ínsula, tenemos el núcleo lenticular, el caudado,
Y bueno, básicamente con esos y con la cápsula interna configuramos los 10 áreas que tenemos que mirar. Cada vez que hay un área de ellas que está hipodensa, le bajamos un punto. Y lo que se sabe hoy en día es que, bueno, si un paciente tiene más de 7, es un muy buen candidato para la reperfusión. Seguramente ese paciente le va a ir muy bien. La verdad que este score hace mucho que está, todavía en nuestro medio por lo menos cuesta mucho hacer que los radiólogos lo informen, y nadie mejor que un radiólogo para informar este score, teóricamente. Así que me parece que hay que insistir y hay que pedir que se informen para también ir practicando. Bueno, hay alguien que está prendido con el micrófono. Hay algunos datos de la tomografía inicial que son importantes. Por ejemplo, fíjense el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Es un signo precoz, no contraindica la trombolisis. Sin embargo, si este signo mide más de 8 milímetros, sabemos que la tasa de recanalización con TPA va a ser cero. Entonces es un dato pronóstico importante. Uno va a hacer el tratamiento, pero tiene poca expectativa. Otra cosa es la hipodensidad de la ínsula. La ínsula es una zona muy sensible porque es la zona que está más lejos de la circulación colateral, por lo tanto, cuando se afecta es un signo eh, de mala evolución y probablemente de crecimiento del core. Es un signo de que este core va a ser un progresor. Y otro signo también importante es que no todos los infartos caen en el territorio silviano. Este es un signo de hiperdensidad a nivel del tronco basilar y obviamente tiene un significado bastante grave. Justamente en ese sentido, en los últimos tiempos se desarrolló un aspect de territorio posterior. Este aspect es más difícil, obviamente, con tomografía, pero son 10 puntos también. Fíjense, los hemisferios valen 2, los occipitales 1 cada uno, los tálamos 1 cada uno, y el mesencéfalo y la protuberancia valen 2, aunque sea uni o bilateral la lesión. Y lo que está dicho, hay un trabajo muy interesante que demuestra que, si bien con la TC sin contraste es difícil de detectar estas áreas, cuando uno hace las imágenes angiográficas y mira las imágenes crudas, puede detectar, puede hacer este score con una mejor calidad, mucho más sensible. Y lo que sabemos hoy es que cuando este score es de 8 o más, son mejores candidatos a la reperfusión, tanto con trombolisis endovenosa, como con trombectomía, que si bien es algo discutido, bueno, este podría ser un elemento que ayude a tomar la decisión de avanzar. Otra cosa importante es que no termina la evaluación imagenológica una vez que pasamos el trombolítico, porque el paciente se sigue en control y si ese paciente aumenta 4 puntos en la escala del NIH o más, hay que hacer rápidamente una TC, tiene que volver al tomógrafo y ahí vamos a encontrar, probablemente, si empeoró, vamos a encontrar algo. Lo que puede pasar es que encontremos áreas hiperdensas. Y me detengo en este concepto, no hablar de hemorragias, porque muchas de estas áreas hiperdensas son extravasación del contraste que le dimos antes, cuando hicimos la angio-TC. La diferencia en agudo es muy difícil. Teóricamente la hemorragia tiene menos densidad del contraste, pero a veces no se puede distinguir. Fíjense este caso donde el paciente tenía hiperdensidad y a las 36 horas prácticamente desapareció. Si hubiera persistido, eso era hemorragia. Entonces, la forma de distinguirla más fácil es repetir el estudio a las 24 horas, si hay sangre, o sea, si sigue habiendo hiperdensidad de sangre y si no, era contraste. La extravasación del contraste tiene cierto valor pronóstico, significa que hubo recanalización. Muchos dicen que es un signo, por un lado, bueno, porque recanalizó, por otro lado, también marca un cierto riesgo a sangrado, pero en general se considera que es un buen marcador. Y la otra cosa, todo paciente, aunque ande bien, a las 24 horas de pasar el tratamiento, tiene que hacerse un estudio de control, ya sea una TC o una resonancia magnética. Bueno, dicho esto, vamos a decir que el tratamiento trombolítico, si bien es indicado y lo contamos desde el año 1995 en un estudio del NIH, tardó mucho en instalarse en la vida real. Y uno a veces se pregunta por qué tardó tanto. Alguna de las causas que por lo menos a mí se me ocurren es que, bueno, no es perfecto, ¿no? El número necesario a tratar es 5 a 1.
La ventana es limitada, si bien se extendió a 4 horas y media, eso no es mucho para que un paciente llegue a un hospital, aunque se está mejorando. El criterio de selección que usamos, TC, con los signos precoces, es un criterio muy, como ustedes ven, difícil, hay grises. Por otro lado, la recanalización en algunas obstrucciones no es muy buena. Cuando se obstruye la arteria cerebral media proximal, las chances de que se recanalice con TPA son 30%, y si se tapa la carótida interna terminal es de 6%. Y bueno, y después está el riesgo de hemorragia. Un ACV normalmente tiene un riesgo de un 0,6%, cuando le damos trombolisis aumenta a un 6%. Por supuesto, también hay riesgo de hemorragia sistémica. Bueno, todo esto hizo un poco que costara, si bien es un estudio, está clarísimo que hay que usarlo cuando uno respeta los criterios de inclusión y de exclusión. Les voy a mostrar algunos casos de la vida real que me han tocado ver. A veces las cosas no salen bien. Este era un paciente de 75 años, con afasia, hemiparesia derecha, un NIH de 20, viene con esta tomografía en las primeras 3 horas. La verdad es que no se veía mucho. Cuando le hicimos la ventana un poco más contrastada, aparece una cierta disminución de la densidad del lado izquierdo, y bueno, se hizo trombolisis porque no parecía algo importante, no había sangre. El asunto es que al tiempo, a las horas, el paciente hace un foco del otro lado, y lo que vemos en la tomografía a las 16 horas es la lesión isquémica del lado izquierdo bien marcada, y otra lesión nueva del lado derecho. Bueno, desafortunadamente el paciente tuvo una complicación hemorrágica encima de la lesión derecha y en la zona frontal. Y bueno, esto es lo que se llama ERIS, ¿no? Es una embolia después de hacer el tratamiento trombolítico. No se olviden que si hay un trombo en el corazón, por ejemplo, eso también se va a disgregar con el TPA y puede hacer una segunda embolia. No es frecuente, pero es posible. Otro caso, este paciente vino con 67 años, disartria en mi pareja izquierda, tenía una válvula mecánica de tratamiento anticoagulante irregular, que muchas veces pasa, estaba fuera de rango. Bueno, se hace la primera TC a las 3 horas, hay un área ahí media irregular, hipodensa, con efecto de masa sobre el atrio leve. Se decidió no hacer TPA por todos estos antecedentes anticoagulantes, la imagen con efecto de masa, pero sí se reinició el anticoagulante a las 24 horas porque, bueno, el paciente tenía alta chance de volver a embolizar. La cuestión es que el paciente hizo una hemorragia sintomática con hemorragia ventricular, entonces se decidió suspender el anticoagulante y el paciente hizo una mianopsia derecha, hizo una embolia del lado izquierdo. Como ya no se podía hacer trombolisis, se hizo trombectomía al tronco basilar, que estaba obstruido, y el paciente sangró. Bueno, esto es una historia que me tocó ver para mostrar la complejidad que tienen estos pacientes. ¿Tiene sentido hacer resonancia en vez de tomografía o además de la tomografía? Bueno, la verdad es que la guía no dice que no estrictamente, pero tampoco lo recomienda. En el mundo hay algunos centros muy particulares que tienen la posibilidad de hacer resonancias en la guardia, tener un resonador para el stroke, que decidieron adoptar la resonancia con técnicas para ver sangre aguda, ¿no? Con el T2-GRE, pero en la mayoría de los centros, y lo que recomienda la guía es TC y nada más, y angio-TC, bueno, técnicas tomográficas. Estamos hablando siempre del stroke en las primeras 4 horas y media. Pero bueno, tenemos que saber que a veces, en casos muy especiales, puede llegar a ser importante una resonancia. Por ejemplo, en este paciente, fíjense que tiene lesiones que no se veían en la tomografía, eran pequeñas isquemias en territorios limítrofes, tanto supra como infratentoriales. Este paciente no tenía nada tapado, había tenido una hipovolemia, y aquí no tiene ningún sentido hacer ningún tratamiento trombolítico. La difusión, recuerden que se pone positiva alrededor de los 30 minutos, un poco antes a veces, pero no es perfecta, ¿no? Hay un porcentaje de un 10% que por distintas causas puede dar negativa. Con respecto a al T2-GRE o a la susceptibilidad, muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y esos pacientes que tienen microhemorragias, no será bueno saber si tienen microhemorragias, no tendrán riesgo de sangrar cuando uno hace el TPA?
Bueno, lo que dice la guía es que no, o sea, dice que no es necesario hacer esto para ser trombolítico. Sin embargo, después, en un adjunto, dice que, bueno, si hay más de 10 microblitz, quizás sería una bandera roja. Así que creo que uno, si hace tomografía, no necesita rezo, pero sí por ahí conviene mirar la rezo previa que por ahí tiene ese paciente, y si hay muchos microblitz, es otro de los factores que hay que hacer jugar en esa balanza. De paso, les quería comentar que los pacientes con endocarditis conocida no son pasibles de tratamiento, no deben recibir alteplase, y a veces las secuencias de susceptibilidad ayudan a detectar esas embolias sépticas porque se ven hipointensas, así que eso sería otra utilidad para los amantes de la resonancia magnética. Otro caso de la vida real, para mostrar lo que pasa, ¿no? Por lo menos en los centros que yo trabajo en Buenos Aires. Este es un paciente que llegó con un NIH de 20, 3 horas, tomografía casi nada, yo por lo menos no veo nada. Sin embargo, el neurólogo quiso hacer una resonancia. Se hizo la reso, el FLAIR era negativo, nada, pero en la DIFU sí se veía un extenso infarto de más de un tercio del territorio silviano, y no solamente eso, sino un infarto del otro lado, a nivel parietal. Entonces, bueno, estas son las cosas que a veces complican, porque el neurólogo, este es el ADC, se quedó preocupado, ¿qué hago? ¿No? O sea, bueno, obviamente este paciente se trombolizó porque el criterio era el tomográfico, el que se debe usar. A veces uno hace la resonancia y no tiene sentido, estamos perdiendo tiempo, esa información a veces complica la vida y no es lo que está recomendado. Bueno, otro caso de la vida real. Este es un paciente que tenía también un NIH 18, 2 horas 45, 80 años, tiene una TC de ingreso con una tenue hipodensidad muy sutil del lado izquierdo. Fíjense a nivel del angio-TC, una obstrucción de una de las ramas de la arteria cerebral media con unas colaterales intermedias. Bueno, este paciente también, el neurólogo decidió hacerle la resonancia, el resonador estaba disponible, el paciente no se movió mucho, así que salió un estudio, vemos el infarto, que obviamente en la TC todavía no se veía, se hizo el RTPA y la evolución fue muy buena, el paciente mejoró y quedó prácticamente sin isquemia y con una recanalización de la arteria. Ahora, la pregunta es, ¿hicimos bien en hacer esta resonancia? La verdad es que no. Ese tiempo, otra vez, fue un tiempo malgastado. Hoy en día no necesitamos esa información para hacer el tratamiento. En los últimos, digamos, este trabajo salió en el año 2018, pero la guía del 2019 ya recomienda que para el paciente que hace un stroke del despertar, que son bastante frecuentes, más o menos en el 30% de todos los ACV, sí se puede realizar trombolisis, a pesar de que no sabemos cuándo comenzó, sí tenemos lo que se llama mismatch difusión flare. O sea, si el flare es negativo, sabemos que ese stroke no tiene más de 4 horas y media. Y si la difusión es positiva, sabemos que hay un stroke en evolución, así que eso sería un subrogante de los criterios tomográficos que hablamos recién. Así que si el NIH es menor de 25, esos pacientes serían candidatos a trombolisis a pesar de no conocer, o porque el paciente despertó, o porque el paciente no puede hablar y no sabemos, no nos puede decir cuándo tuvo el proceso. Y bueno, así llegamos hasta el año 2015. El año 2015 fue un año glorioso para nuestros colegas, los endovasculares, porque aparecieron mejor dicho, 5 grandes trabajos, que son estos que están acá, que demostraron que dentro de las primeras 6 horas, si había un NIH mayor a 6 y un ASPECT mayor a 6, era muy conveniente realizar una trombectomía con distintos dispositivos. El más usado es el Solitaire, que son stents para sacar el trombo del vaso tapado. Así que esto fue muy bueno. Acá vemos que todos los estudios estos se hicieron usando tomografía y angiotomografía. Algunos incluso usaron
un score de colaterales para establecer el criterio de tratamiento. Lo que sí sabemos hoy, y lo que recomienda la guía, es que no debemos demorar la terapia trombolítica endovenosa para hacer la angio-TC. O sea, no quiere decir que no haya que hacerla, pero si por algún motivo se demoró, bueno, hagámosla después. La podemos hacer incluso cuando el paciente está recibiendo el trombolítico, esa hora que tenemos, o después lo volvemos a subir. Estamos hablando de situaciones normales, no tiempo COVID. Hay mucho conflicto, sobre todo con los clínicos de las guardias, por lo menos en mi experiencia, para el uso del angio-TC, ¿no? El contraste genera un poco de inquietud. Lo que se sabe hoy, lo que dice la guía, es que el cerebro mata al riñón, y digamos, o sea, mata en el sentido de que es más importante y que no hace falta tener una creatinina, salvo que sepamos que el paciente tenga insuficiencia renal. Así que esto es muy importante para hacer la angio-TC sin miedo. En verdad, hoy en día se ha ido restringiendo, el único dato de laboratorio que se necesita es la glucemia. Bueno, una vez que hacemos la angio-TC, que la hacemos inmediatamente después de la TC sin contraste, vemos las imágenes de cerebro, hacemos las reconstrucciones MIP, esto es muy rápido en la consola, vemos los grandes vasos, si están tapados o no. Quiero decir que para los que usan resonancia, la reso también ha tenido avances en este tiempo. Hay una secuencia que se llama secuencia de flujo 4D que permite ver no solamente el angioreso, sino el angioreso en los distintos tiempos, y así podemos evaluar también las colaterales. Pero volviendo al angio-TC, no solamente tenemos que estudiar el cerebro, sino también se estudia el cuello, y algunos proponen también, entre los cuales me incluyo, estudiar el callado, los grandes vasos, y hasta algunos llegan a estudiar la orejuela de la aurícula izquierda. Es importante esos datos, es muy importante, porque uno puede detectar, por ejemplo, una tortuosidad de un vaso, esto le va a servir al hemodinamista cuando tenga que entrar, o puede detectar lo que vemos en esta imagen, una trombosis de la carótida interna proximal. Esta trombosis no va a inhibir el tratamiento trombolítico, pero sí nos va a decir que va a tener muy mal pronóstico, muy pocas chances de recanalización. También podemos encontrar una disección, y esto es importante recalcarlo, la disección no contraindica el tratamiento trombolítico. Bueno, hay una necesidad de ver a veces una fase más tardía. Ustedes saben que cuando inyectamos el contraste hacemos una adquisición muy rápida, pero a veces si hay un vaso tapado, el contraste tarda en llegar y llega por colaterales, entonces es muy importante hacer distintas fases. Este es un trabajo que salió publicado hace ya un tiempo por Goyal en Canadá, que hizo esta técnica muy práctica que se llama TC multifásica, pero si ustedes no hacen esta técnica, por lo menos hagan un corte tardío de cerebro para ver qué pasa, digamos, unos minutos después de ese primer pasaje de contraste. ¿Y para qué queremos esos cortes tardíos? Bueno, queremos ver las colaterales. Las colaterales se han transformado en algo muy importante, de ellas depende el tiempo que va a durar la penumbra y a qué velocidad va a crecer el infarto, y es muy variable, nadie sabe qué colaterales tiene el paciente. Entonces acá fíjense, las colaterales normalmente la mejor manera es dividirlas en estas tres: buenas, intermedias y malas. Las buenas son las que cuando uno ve, acá está la estenosis, ve los vasos distales, vemos que tiene igual o más flujo que del otro lado. Las intermedias tenemos la obstrucción, tiene un poco menos de flujo distal, tardíamente se llena, pero tempranamente tiene menos, pero tiene. Y las malas, obviamente, en este caso la estenosis es derecha, no hay flujo. Estas son las que hay que prestarle atención. Cuando el paciente tiene pobres colaterales, es un indicio de mala evolución y hay que informárselo al neurólogo para que lo ponga en su balanza. Vamos a mostrar un caso donde todo sale bien con esta técnica de trombectomía. Este es un paciente de 73 años que tuvimos con paresia izquierda, disartria, NIH de 15, llegó a los 50 minutos y tiene una tomografía a los 25 minutos del ingreso, donde vemos solamente un signo de arteria cerebral media hiperdensa. Dijimos que era un signo complicado.
Se hace RTPA a los 45 minutos, pero en la angio-TC se vio que tenía una obstrucción en el origen de la arteria cerebral media, con una circulación colateral, yo diría intermedia. Entonces, en estos casos, una vez que hacemos el TPA, si tenemos un vaso tapado, avanzamos con la trombectomía. La angio-TC mostró, como decía, colaterales intermedias, entonces llamamos al endovascular, entró, encontró la oclusión, sacó el trombo, muy bien, todos contentos, y esta es la resonancia post-trombectomía, que vimos que la verdad que el infarto era casi mínimo, casi nada, digamos, así que esto es un éxito. Pero a veces las cosas no salen tan bien. Por ejemplo, en este paciente, fíjense, llegó, era bastante joven, varón, anticoagulado, con un RIN de 1,8, llega a los 90 minutos. Bueno, se hace el ATC, no se vio gran cosa. Se hace el angio-TC y se ve una oclusión de la arteria cerebral media en su origen, pero con pobre circulación colateral. Bueno, no se le dio mucho valor a eso, el paciente fue a trombectomía, y este es un punto, ¿no? Los endovasculares a veces ellos se contentan con que la arteria se destape, y lo hacen muy bien, pero ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es que el paciente le vaya bien. Y este paciente no le fue bien, hizo un hematoma, hubo que desplaquetarlo. Y esto estaba un poco anunciado por las pobres colaterales, así que hay que tenerlas en cuenta, son de mucho valor. Bueno, con respecto a trombectomía en otros territorios, ¿qué pasa cuando se tapa el tronco basilar o la arteria cerebral media distal, por ejemplo M2, o la arteria cerebral anterior? Bueno, acá la guía es media, no es clara. Dice que en algunas circunstancias sí se puede realizar. Yo les hablaba hoy del score para hacer territorio posterior, eso puede ayudar. También puede ayudar, otra vez, la clínica, cada paciente es distinto, pero no es algo que esté mal avanzar a destapar un tronco basilar, obviamente en manos expertas. Tenemos que tener ahí un endovascular que sea muy bueno, con espíritu aventura. Y bueno, finalmente llegamos al año 2017-2018 y aparece la luz, porque ahí ya aparece la indicación de extender la ventana para trombectomía, no hasta las 6 horas, sino hasta las 24 horas. Y ahí el mundo cambia, porque claro, en ese tiempo sí pueden llegar un montón de pacientes a tiempo. Y acá aparecieron dos trabajos. Uno fue el trabajo llamado DAWN, justamente, Amanecer, liderado por un neurólogo que está en Estados Unidos, de origen brasilero, Nogueira, que, bueno, él hizo estos criterios de inclusión, habiendo mismatch. Él consideró el mismatch entre la clínica, el NIH y la difusión. Acá usamos resonancia en este protocolo. Y bueno, con distintos criterios, obviamente, los pacientes que tenían el core, que estaban con NIH más alto, necesitaban un core más bajo, y también hizo jugar a la edad en esto, y demostró que era posible y era bueno hacer una trombectomía hasta las 24 horas. Y después apareció otro trabajo más en enero del año 18, el Diffuse 3, después de dos fracasos, Diffuse 1 y Diffuse 2, finalmente pudieron demostrar que usando, en este caso, perfusión por tomografía o por resonancia y comparándola con el core, que sería también por difusión en resonancia o por tomografía cuando hay un flujo menor al 30% del flujo contralateral, usándolo como core, bueno, se podía hacer una trombectomía entre las 6 y las 16 horas. Así que esto un poco cambió la historia. Este es un ejemplo del diffuse. Fíjense, este paciente en la base tenía una lesión menor al 30% del resto del flujo, esto es el core, esto es similar a la difusión en resonancia. En la perfu se considera que cuando hay más de 6 segundos de tiempo con respecto siempre al otro hemisferio, eso se considera que hay una penumbra, hipoperfusión. Y bueno, se hizo el tratamiento y la verdad que este paciente anduvo muy bien. Fíjense que prácticamente no quedó lesión. Así que, o sea, quedó la lesión que era inicial, el core, pero no hizo lesión en la penumbra.
Ahora, surgen algunos problemas, o sea, la verdad que los cambios hemodinámicos en el stroke son complejos, no es fácil eh, interpretarlos. Solamente voy a hablar del volumen sanguíneo cerebral porque es el más complejo de todos, porque el volumen al principio empieza a aumentar y recién al final cae. Entonces es un poco más difícil que, por ejemplo, en los mapas de tiempo, que son cuánto tarda en llegar, esos siempre están altos. Y después está el flujo, que al principio está normal porque este aumenta y este aumenta, entonces no hay cambios, y después empieza a disminuir. Pero esta complejidad, sumado a factores técnicos, por ejemplo, la adquisición de la secuencia de perfusión, la interpretación, los postprocesos. Es un trabajo muy interesante que hizo Kudo en el 2010 usando en el mismo paciente perfusiones pero con distintos equipos y la verdad es que no daba lo mismo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con las secuencias de perfusión. La verdad es que hoy en día existen softwares, básicamente el Rapid es el que se usó en los trabajos del DON y del Diffuse 3, está el software también llamado Brainomics, y hay otros que lo que hacen probablemente es que el radiólogo cada vez trabaje menos, por eso la foto acá del radiólogo que está medio en el aire, pero también ayudan a tratar de estandarizar un poco esta variable que es la más difícil. Muy bien. Vamos a hablar algunos casos de, digamos, diagnósticos diferenciales de stroke que me han tocado vivir. Este fue un chico, un adolescente, que vino con cefalea hemiparesia izquierda de 12 horas de evolución. Bueno, se pensó en un stroke, se hizo la TC, la verdad es que no se veía gran cosa. Alguien puede decir que hay un poco más de densidad, mejor dicho, un poco menos de densidad del lado izquierdo, en la corteza, eh, pero en el T2 no se vio nada. Y entonces digamos, vamos a la DIFU, eh, vamos a la angio. En la angio, por lo menos en agudo, nadie vio nada, y se hizo la DIFU y tampoco había nada. Pero entonces usamos el ASL, que es la perfusión sin contraste, que estamos haciendo de rutina en estos casos, y vemos que hay una hiperperfusión del hemisferio derecho. Si vemos de nuevo la angio, vamos a notar que en realidad hay más flujo del lado derecho, que seguramente corresponde con este engrosamiento cortical, y esto era una migraña hemipléjica, después se descubrió que la familia también tenía migraña, y bueno, hay varios canalopatías que pueden explicar este cuadro, que simula un stroke en forma bastante inquietante. Otro caso, una mujer de 25 años trasplantada renal que tenía deterioro del sensorio, cuadriparesia rápidamente progresiva, un cuadro muy grave, una paciente que vivía hace muchos años, y se hizo la reso, tenía una extensa lesión en el tronco, sin embargo la DIFU era negativa. Entonces, bueno, recién empezábamos a usar DIFU en ese momento, asumimos que no era un stroke en este caso, y la verdad que no lo fue. La paciente 15 días después vino caminando, y lo que había tenido era un PRES de tronco, una variante de tronco. En este tuvimos muchas dificultades porque era un paciente de 27 años que debutó con crisis convulsiva, y otra vez vemos una difusión restringida en el parietal izquierdo. A mí me llaman, porque tenía una ACV teóricamente, sin embargo me llamó la atención la angio, porque no solamente no tenía hipoflujo, sino que tenía hiperflujo, y no solamente de cerebral media, sino también de cerebral posterior. Bueno, eso hizo que no se administrara ningún tipo de tratamiento. El día 7 repetimos el estudio y vemos que hay un refuerzo con el contraste muy atípico, muy anular, no el refuerzo giriforme de un infarto. Esa zona restringe. Y bueno, ya estábamos sospechando otra cosa y el día 11 ya vemos el desarrollo de una típica imagen de absceso, con un absceso hijo. Así que esto fue una especie de presentación pseudo-stroke de una cerebritis, que también hay que pensar. Otro caso, una paciente de 70 años con hemiparesia derecha al peinarse a la mañana. Esta paciente, bueno, viene, se hace la tomografía, no se ve ningún signo precoz, se hace la angio-TC, no se ve nada, y la angio de cuello y no se ve nada, y fueron adelante con el tratamiento trombolítico.
Bueno, ¿qué pasó? Pasó que al otro día nos pusimos a ver la angio-TC con más detalle y nos llamó la atención esta imagen lenticular a nivel del canal, que había que mirarla en el momento agudo, nadie le había prestado mucha atención. Se hizo la reso y bueno, era una lesión, una colección hemática que había tenido esta señora y la evolución fue esta, la paciente tuvo una hemorragia, lamentablemente, así que mucho cuidado con ese apuro, a veces por informar sin mirar bien, no solamente la angio de cerebro, la angio de cuello, sino todo el estudio. Y el último caso que vi esta semana pasada, donde este sí fue un error, pero dejó mucha enseñanza, es un niño de 9 años, previamente sano, que ingresa por convulsiones focales en el miembro superior derecho. Bueno, se hace el FLAIR, no tenía nada, pero en la reso llamaba la atención esta pequeña imagen de restricción. Bueno, se hizo la angio venosa, no se veía nada, la angio arterial, no se veía nada, y esta es la secuencia de perfusión ASL, muy buena, se ve un gran defecto de perfusión. Cuando hacemos la susceptibilidad magnética me encuentro con dos cosas, me encuentro con un montón de estructuras venosas, o parecen vasculares dilatadas, y más arriba esta imagen bien negra de una vena que va a la corteza. Mi diagnóstico fue trombosis de vena cortical, la llamé a la neuróloga, incluso pensamos si no había que anticoagularlo. Estaba muy contento con el diagnóstico, al otro día le dije, vamos a hacerle contraste, porque no tenía contraste, y al otro día veo que el infarto había crecido en difusión, ya se veía en FLAIR, lo cual es lógico, pero en la susceptibilidad no solamente se veían estas venas corticales, sino también todo un cepillo de venas que iban de venas medulares hacia el atrio. Bueno, eso podría ser. Pero me llamó la atención la angio y la volví a estudiar porque era muy raro una trombosis así aislada. Y ahí, asociando susceptibilidad y angio y haciendo reconstrucciones muy detalladas, vemos que lo que tiene este paciente es una oclusión de una rama distal de la arteria cerebral media. Esto es un infarto arterial. ¿Qué eran las venas dilatadas? Bueno, esas son las venas de lo que se llama el efecto de susceptibilidad, que son venas que tienen mucha desoximoglobina distalmente a una obstrucción. Y bueno, esto explicaba por qué tenía tanta hipoperfusión. Así que bueno, en este momento el chico se está estudiando para ver por qué hizo esta embolia, pero el diagnóstico fue cambiado en 24 horas. Para terminar, ya estamos casi en la hora, vamos a hablar algunas cosas, no podíamos dejar de hablar de COVID, pero vamos a hacerlo resumido y vamos a ir al hueso. Básicamente lo que hoy se sabe es que hay algunas estadísticas que dicen que un 36% aproximadamente de los pacientes con COVID tienen síntomas neurológicos, en general, de todo tipo. Por otro lado, de Wuhan, el lugar donde nació esto, el 5% de los pacientes tuvieron stroke. Esto es su casuística, es llamativa en un número alto. Casi todos ellos tenían una forma grave de COVID pulmonar. Mucho más cercano, ahora en abril, fines de abril, sale este trabajo que dice que hay stroke de grandes vasos en jóvenes en Nueva York. La verdad es que es un trabajo un poco, está bueno porque es una casuística de su casuística, pero falta un poco de detalle clínico y de detalle de los pacientes. Algunos tenían factores de riesgo, otros no, pero todos eran jóvenes y tenían stroke de gran vaso. Este es un ejemplo de un paciente con un infarto, gran efecto de masa y además tenía una tromboembolismo de pulmón. Y bueno, esta es otra presentación también reciente, donde el paciente tenía infarto chiquito en cerebelo, pero también aparecían áreas de refuerzo con el contraste en los espacios subaracnoideos, parieto-occipitales, y este trabajo también habla en el ASL, en la perfusión, hipoperfusión frontotemporal. Les repito, les estoy haciendo una mostración, no quiere decir que esto sea representativo, esto eran series pequeñas, de casuística pequeña. También hay casuística con respecto a COVID y hemorragias. Este es un caso de Francia, donde el paciente tenía COVID
y lo que hizo fue una hemorragia producto de una trombosis venosa de seno lateral. Este es un paciente que hizo un gran hematoma, esto viene de Irán, también con COVID, hematoma intraparenquimatoso, y esto es lo último, esto salió hace 2 días en Radiology, es una leucoencefalopatía a predominio posterior, no con patrón PRES, fíjense que la sustancia blanca subcortical está respetada, pero lo interesante es todo este puntillado de microhemorragia, sobre todo en el cuerpo calloso y en áreas córtico-subcorticales, que es muy parecido a lo que se ve en la microangiopatía trombótica. Así que una sospecha que puede ser es que sabemos que estos pacientes pueden hacer microangiopatía. Así que tenemos toda una gama de cosas que pueden pasar desde micro a macro. Bueno, ¿cómo ha modificado esto en este momento el manejo del stroke? Hoy en día, básicamente lo ha modificado desde el punto de vista de lo que es los equipos de protección personal, no solamente los neurólogos, las enfermeras, los intervencionistas, los radiólogos. Acá me permito mostrarles un protocolo, por ejemplo, de un hospital donde yo trabajo, el Hospital Británico. Les agradezco a los neurólogos de allí que me lo facilitaron, a Pablo Bonardo, a Lucrecia Bande. Es simplemente lo único que quiero que vean de esto es cómo se complejizó este protocolo, el paciente que tiene o no en el triage, sospecha o no de COVID, el manejo en rojo con toda una guardia, una zona especial de manejo, bueno, todo lo que es el tomógrafo, tiene que ser uno de los tomógrafos, hay que elegir uno cuando hay varios, y ese va a ser nuestro tomógrafo de stroke. Y también lo otro que me parece relevante, estamos incorporando, por lo menos en este centro, hacer a todos los pacientes una tomografía de tórax. Acá dice sin contraste, pero la idea es hacerla con contraste. Este protocolo es muy nuevo, reciente, todavía ni siquiera empezamos. La idea es hacerle, cuando hacemos la angio-TC, ver si podemos hacer un pasaje por el tórax, no solamente para ver si tiene infiltrado, sino también para ver si hay tromboembolismo. Pero esto a mí me impactó porque, digamos, todavía no es junio, es futurista, salió ya un pre-informe desde el trabajo muy importante, eh, recientísimo, donde está justamente Nogueira, que fue el que hizo el DOM. Es una guía de la Sociedad Vascular e Intervencionista que habla de cómo actuar en un stroke hoy en día. Habla mucho de cosas que por ahí no son, por lo menos para mí, tan importantes porque hago imágenes, pero de la imagen hay 3 cosas que me gustaría resaltar y sorprenden. La primera es que, bueno, en los centros donde se haga perfusión por TC en ventana extendida, esta debe hacerse al comienzo, no después. O sea, la idea es acá no llevar al paciente de un lado para el otro, y la idea es reforzar el uso, refuerza mucho el uso de tomografía, no pasarlo al resonador, porque el resonador implica bobinas, implica mucho más posibilidad de contaminación. La segunda, que es súper interesante, es que ellos dicen que si un paciente tiene un score temprano mayor a 6 de aspects, podría eso reemplazar a la estimación tardía del core con difusión o con perfusión para el mismatch con la clínica. Es decir, estamos reemplazando a lo que dijo el estudio DON, lo que dijo el estudio Diffuse 3 por la tomografía inicial. Y esto está basado en un trabajo que les recomiendo leer, un poco complejo, este trabajo salió también ahora, que fue la base para esta recomendación, donde hicieron una revisión retrospectiva, eh, en, eh, creo que fue en Pittsburgh, donde demostraron que el aspect inicial, cuando es un aspect mayor a 6, puede reemplazar a la difusión y usando los criterios del DOM. Así que esto me parece interesante. Y fíjense, la última recomendación, también muy disruptiva, los pacientes que lleguen estables en menos de 24 horas y que tengan una TC ya hecha afuera, pongámosle menor a 2 horas, y un aspect mayor a 7, podrían ir directo a la angiografía, sin pasar de nuevo por el tomógrafo y directamente a trombectomía. Así que me parece que esto está cambiando. Bueno, no los fatigo más.
para hacer un resumen, podríamos decir que en los pacientes que tienen menos de 6 horas, lo que nos interesa ver es parénquima y vasos. Entonces, con TC y angio-TC estamos muy bien, y si no le hacemos la angio-TC, hagámosla después del alteplase, o durante el alteplase. Para los que tienen más de 6 horas, donde vamos a la ventana extendida, hasta ahora teníamos que tener parénquima, vasos y penumbra. Y para penumbra usábamos el protocolo del diffuse con perfusión o el protocolo del DON con resonancia. Ahora apareció este trabajo que obviamente cambia las cosas y quizás no necesitemos ninguna de las dos y con la TC inicial podamos avanzar. Y bueno, para estos tiempos es bueno recordar a Darwin, que era una persona muy inteligente y que hablaba de que hay que adaptarse. Muchas gracias y quedo pendiente si hay preguntas. Por mi parte no, doctor. Está bien, no sé el resto. A ver, acá tenemos un chat. Si alguien quiere hacerla por chat, no hay problema. Carlos, ¿cómo estás? Diego te habla, Miñarro, ¿cómo andas? Hola, Gracias Diego. por la... Impecable, como siempre. Che, lo de tórax y COVID es algo que nosotros estamos también reviendo. Y viste que hay toda una corriente, es más, esas guías que mostraste recién, las que se van a publicar en junio, Sí, dicen de no hacer tórax salvo que tenga síntomas sí, compatibles con, sí. que en algún momento del pico de la pandemia probablemente sean todos sospechosos, pero bueno, da toda una serie de puntos para hacer un triaje inicial y si cumple alguno de esos puntos se hace o no se hace. Sí. Pero viste que los españoles dicen que no, que hay que hacerla a todos, tengan o no tengan. ¿Qué ¿Quién pensás? quién dice eso? Los españoles, la gente de Ah, sí, Valdebrón, sí, claro, sí, sí. Sobre todo se llama Molina, el que está en el Valdebrón. Sí, viste que dio unas charlas un par de semanas. sí, sí, tal cual. ¿Qué pensás? Porque ellos Mira, dicen que a todos. es una pregunta muy difícil. Yo te digo, o sea, sé que acá hay un grupo de vasculares donde están los mejores, que los conocemos a todos, y que algunos piensan que hay que hacerla y otros que no. Cuando a mí me plantearon fuertemente, querían hacerla. Incluso habían hablado ya con la gente de infectología del hospital y querían hacerla todos. Yo lo único que en ese momento planteé, bueno, ya frente al hecho consumado, bueno, hagámosla, pero hagámosla con contraste para ver de paso el corazón, ver la aurícula, ver el callado, ver si hay tromboembolismo, porque la idea inicial era hacerla sin contraste. Y ahí sí que me parece que no tiene mucho. Pero es un tema súper controvertido. Yo la verdad que no sé cuál es la verdad. Hay centros muy buenos de Buenos Aires que ya lo están haciendo y otros muy buenos que no. Solamente cuando hay síntomas, ¿no? Ahí no hay duda. Uh-huh. Sí, sí, nosotros estamos en la misma, estamos discutiendo lo mismo, todos los días tenemos las mismas discusiones y todos los días sale algún artículo nuevo que va para un lado o para el otro. Tal cual, tal cual. Es así. Por eso te hice esa pregunta, no te iba a hacer una fácil. No, ya sé. Acá veo una pregunta de Adriana Montenegro que dice entre perfusión ASL y perfusión con contraste. La verdad es que la perfusión ASL no está validada por la guía, por los trabajos. Sin embargo, nosotros la usamos de rutina porque es súper cualitativamente y ayuda mucho en casos como el que mostré, pacientes que tienen una migraña o pacientes que no tienen nada y que están con un cuadro conversivo. Uno haciendo la perfu se queda tranquilo. Pero como criterio duro para trombolisis, trombectomía, necesitamos hacer la perfu con contraste para hacer el Tmax, que eso no se puede medir con el ASL. Acá me dice cuánto tiempo permanece en la restricción en la difusión. Nos llamamos por otra cosa y nos llamamos con este hallazgo. Bueno, la difu normalmente, lo clásico son 10, 14 días y ahí empieza a pseudo normalizarse.
Ojo que hay causas de restricción que no son stroke y que pueden durar toda la vida, ¿no? Como puede ser un quiste epidermoide, necrosis coagulativa, restos hemáticos en etapa subaguda, etcétera, ¿no? Pero el infarto sí desaparece. Y, ¿qué tiempo tardío usan para visualización de colaterales? ¿Qué tiempo tardío usan para visualización de colaterales? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, nosotros estamos usando el protocolo digamos, a los 5 minutos hacemos una nueva pasada, pero eso es variable. Yo les recomiendo ese protocolo de multifásica, que es de Goyal, porque se puede hacer en cualquier equipo que tenga más de 16 filas y es muy práctico. Está todo seteado en ese trabajo, cómo hay que hacerlo. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que con esto terminamos. Gracias a todos y nos vemos la próxima.